Desde el principio en la Biblia vemos en Génesis capítulo 10, versículo 10, donde Dios claramente dio por alguna forma, del versículo 10 en adelante, dio por descartada la idea de que todos tengamos un mismo pensamiento, que todos pensemos lo mismo, que todos tengamos solamente una opción para servir. Y por eso es que vemos que cuando Dios confundió las lenguas entre aquellos que habían planificado unirse para levantar una torre y ponerse a la altura de Dios. Y creo que Dios fue muy sabio en confundir las lenguas de aquellos que estaban planificando y teniendo esta ideología, teniendo este pensamiento y esta idea en sus mentes. Digo que Dios fue muy sabio en confundir sus lenguas porque Dios, al confundir sus lenguas, lo hizo con la intención de que existiera la diversidad. Por ejemplo, si todos pensáramos lo mismo, si todos tuviéramos un mismo sentir, si todos tuviéramos una misma ideología, entonces prácticamente seríamos como unos robots. Seríamos como personas, como que si estuviéramos nosotros programados para hacer lo que un software o lo que una orden se nos está mandando a hacer, y todo lo haríamos de una forma automatizada, sin que estuviera, óigame bien, a través de esta forma, a través de este sistema, sin que estuviera en el medio la elección de cada una de las personas. Dicho de otra forma, no tuviéramos nosotros la oportunidad de elegir. Y cuando Dios confunde las lenguas para que a través de la diversidad nosotros pudiéramos tener la opción de elegir lo que querramos, lo que deseemos nosotros seguir, el rumbo que deseemos caminar, y que a través de esa elección nosotros fuéramos sabios y entendidos para saber cómo elegir de la forma adecuada y de la forma en la que Dios quiere que nosotros seamos. Bueno, vemos entonces que si sería de esa forma, no tuviéramos la opción de elegir. Pero al confundir sus lenguas, Dios desde ese momento les dio el libre albedrío al hombre. Cuando llegó la confusión a la vida de aquellas personas, inmediatamente vemos que Dios, desde ahí vemos que se inicia el libre albedrío, el libre escogimiento. Por eso Dios, cuando el hombre pecó contra él, dijo de esta manera: el hombre es como uno de nos. Apúntelo, si quieres saber lo que significa que el hombre es como uno de nos, es la ratificación de un tratado, sabiendo el bien y el mal. Desde que el hombre tuvo la opción de saber el bien y el mal, ya dejó el hombre de ser simplemente alguien que obedecía automáticamente o automatizado completamente. Cuando entró el pecado, el hombre supo lo que era desde ese momento el bien y el mal. Ahora está en la mente, ahora está en el corazón de cada uno de aquellos el escogimiento. Desde que dijo Dios, ahora el hombre ha entendido, ahora sabe bien lo que es y el mal. Vemos entonces que comenzó la diversidad de escogimiento. Y no solamente vemos que Dios no aprobó esta idea que en este tiempo está surgiendo cada vez más y más, la idea de un orden mundial o de una globalización, que creo que es en contra de los planes de Dios, en contra de lo que Dios estableció. Y no solamente, Dios desde ese momento erigió también la diversidad de lenguajes.
Y cuando Dios hizo la diversidad de lenguajes fue precisamente con la intención de expanderlos por todo el mundo. Cuando Dios expande por todo el mundo al hombre con la diversidad de lenguajes, es precisamente para que a través de ese sistema existiera la opción, existiera el escogimiento, existiera la diversidad, y a través de esta forma el hombre pueda elegir lo que quiere seguir. Sabe bien usted, y creo que cada uno de aquellos que conocen la palabra de Dios, que Dios cuando nos llama no está creando robots que le sirvan automatizadamente. Dios no está dirigiéndonos y diciéndonos, haz esto, levanta la mano, haz aquello. No, simplemente vemos que a través del entendimiento y a través del conocimiento de la Biblia vamos aprendiendo y vamos entrenándonos a entender y a conocer su voluntad, y es de esta forma que Dios está elaborando un plan de salvación entre aquellos que deciden seguir a Jesucristo. No es algo forzado, no es algo que tienes que hacer, no es algo que es como una imposición, sino que estamos ahora aprendiendo un lenguaje santo, un lenguaje puro. Por eso es que la diversidad es la que hace la diferencia. Nosotros elegimos ser puros y santos con la ayuda de Dios, o también decidimos lo contrario a lo que es el lenguaje que habla la palabra de Dios, el lenguaje del Hijo de Dios, o el sistema en que el Hijo de Dios se está desarrollando. Pero si todos habláramos el mismo lenguaje, sería muy autodestructivo, porque seríamos como si estuviéramos encerrados en un solo lugar, en una sola caja. ¿Y qué es lo que hace cuando solamente estamos encerrados en un solo lugar, en una sola caja? Comenzamos a morirnos unos con otros y comenzamos a destruirnos unos con otros. Por eso es que la expansión que Dios hace está diseñada para que el hombre aprenda a buscar a Dios, para que el hombre aprenda a dirigirse a Dios, y para que el hombre comience a entender que si no es por elección propia que decidimos servir a Jesús, entonces quiere decir que no hemos todavía entendido el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo repito, si estuviéramos en un solo espacio nada más, óigame bien, nos autodestruiríamos unos a otros. Y con esto vemos que cuando Dios hace la expansión, vemos que con esto Dios destruye la idea del ecumenismo y de la globalización. Y vemos que aquí es donde nos identificamos con Dios y nos damos cuenta que esa es la razón por la que Dios está en contra de un sistema que el hombre quiere imponer. Ahora vamos a comprender la razón por la que vemos que en la Biblia Dios completamente destruyó esa ideología, porque es una ideología humana en la que Dios no está envuelto, en la que Dios no está en medio. La razón es porque sería una imposición, sería como llevarnos como corderos al matadero y meternos a una ideología que, aunque nos guste o no nos guste, tendríamos que seguirla y tendríamos que someternos a ella, y tendríamos que entonces ir en contra de Dios, porque desde ese momento ustedes y yo nos independizaríamos de Dios y Dios ya no podría tratar con nosotros. Dios ya no podría hablarnos, Dios ya no pudiera entonces tratar de buscar la forma de hacernos entender cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. ¿Por qué? Porque esta ideología está diseñada para seguir los pasos del hombre y no los pasos de Dios. La ideología del hombre. Y a través de la historia hemos visto cómo
a través de todos los siglos ha existido siempre esa ideología. Por eso es que nacieron las cruzadas, por eso es que nació la Inquisición, por eso nació todo ese tipo de ideologías que estaban encaminadas a meter y a someter al hombre a un pensamiento y a una ideología. Y vemos ahí que Dios está en contra de eso, porque el hombre tiene la libertad de escogimiento. Por eso lo digo y lo repito y lo he dicho en muchas ocasiones: si el hombre no es libre de pensar y de decidir, no es entonces un hombre libre. La decisión está en nosotros. Por eso la Biblia nos enseña, Deuteronomio 11, ¿verdad? 28. He aquí yo pongo delante de vosotros, que dice la Biblia, el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La opción está en nosotros. Nosotros somos los libres escogedores. Nosotros somos libres de escogimiento. Somos nosotros los que decidimos entregarnos a Jesucristo. Fui yo el que decidí darle mi vida a Jesús. Fue una decisión personal. Fue algo que Dios puso en mi corazón, porque cuando oí la palabra de Dios, me di cuenta que era lo mejor para mi vida. Me di cuenta que a través de esta instrucción voy a tener la confianza y la seguridad de que todas las promesas que Dios me ha hecho me pertenecen. Entonces quiere decir que es una decisión sabia, es una decisión inteligente. Por eso dice la Biblia: escoge pues la vida para que vivas, tú y toda tu simiente. Escoge la vida. Tienes que aprender a estar sometido a lo que la Biblia, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y a través de esta forma vemos que hacemos a un lado la ideología de una sola religión, de una sola moneda, de una sola creencia. Esto equivale a que existe la fórmula para poder el hombre ser forzado. Y eso es ir en contra de los estándares que Dios estableció en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que nosotros estamos cada día aprendiendo de ella. Porque la única opción para el mundo es Jesucristo. Escuche muy bien, esto es muy importante que cada uno de nosotros podamos entenderlo. La opción más gloriosa, o la única opción y la mejor opción para el mundo, es nuestro Señor Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación. El hombre no tiene las habilidades ni las capacidades para decirnos cómo debemos de servir a Dios. Solamente en Él hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, no hay otras opciones para la salvación. No es ni la religión, no es ni la ideología de una globalización, sino solamente existe un camino para la salvación. Existe solamente una fórmula establecida en la palabra de Dios para poder alcanzar el reino de los cielos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea que no hay otras opciones, y en medio precisamente de tanta confusión tenemos que aprender a dar en el blanco, en el premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria en esta preciosa mañana. Tenemos que aprender a dar en el blanco. El hombre, dijo Dios, es como uno de nos. Pudiéramos decir que es la opción más viable, fue lo que vino a los pensamientos de Dios. Escuche esto, porque es muy interesante. Cuando Dios dijo, el hombre es como uno de nos, allí vemos que es una opción que se abre
para que el hombre pudiera escoger. Es una opción que Dios abre para que cada uno de aquellos que quiera servir a Dios lo vea como la opción más importante que Dios puso delante de nosotros. Pero ¿qué sucede si claudicas en dos pensamientos? ¿Qué sucede si estás pensando y claudicando en dos pensamientos? Como dice Primera de Reyes 8:21. Óigame bien, donde Dios le reclama a sus seguidores: ¿hasta cuándo? Vea usted la pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si existe en nosotros la idea de claudicar en dos pensamientos, es porque todavía es muy probable que exista idolatría o egolatría dentro de nosotros. Si todavía no sabes cuál es la opción, si todavía no sabes cuál es el camino, si estás claudicando en dos pensamientos, estás vacilando en dos pensamientos, es muy probable que estés lleno de confusión, lleno de idolatría, lleno de egoísmo y no has podido entender, no has podido encontrar el camino. Escuche bien, Elías estaba diciéndole a los israelitas: ¿cómo es posible que estés todavía en dos pensamientos? Decídete de una vez por todas. Si crees que Jesucristo es Dios, entrégate con todo tu corazón a Él. Pero si crees que los dioses del mundo son dioses, pues entonces entrégate deliberadamente a lo que tienes que hacer. Pero es muy importante aprender no estar claudicando entre dos pensamientos. Es crítico, es increíble o es algo que no debe suceder. ¿Cómo un cristiano va a estar todavía dudando y claudicando en dos pensamientos para servir a Dios? Eso es contraproducente. Es anticristiano. No va con los hijos de Dios, no debe de ser. Entonces, para que el hombre pueda servir a Cristo, tiene primero que salir de ese estado de confusión. Ese estado de claudicar en dos pensamientos. Para poder centrarte en el ambiente del Espíritu Santo de Dios, tienes que primeramente estar completamente seguro del paso que vas a dar hacia adelante. Por eso Elías le decía a los israelitas: si creen ustedes que Baal es Dios, váyanse con Baal. Tienes que estar completamente centrado en lo que quieres hacer. Tienes que estar centrado, confiado, completamente convencido, determinado y entender al Dios al que estás sirviendo. Eso es muy importante para los hijos de Dios. Si Cristo es Dios, entrégate con todo tu corazón para que nosotros podamos entrar en este ambiente de servicio a Dios. Para servir a Cristo, primeramente hay que desechar todo el estado de confusión. Porque el mundo, óigame bien, fue confundido por el pecado. Sí, el pecado confundió al mundo entero. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron. Todos, no hay justo, dice la Biblia, ni uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo, no hay ni uno solo justo. Pero cuando nosotros entendemos el mensaje de la cruz, cuando nosotros entendemos el mensaje de Jesucristo, nos damos cuenta que allí está la opción a la que Dios quiere guiarnos. Es una opción de Dios. Es una opción establecida por Dios, porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios, que miró la confusión, que miró el pecado, que miró la destrucción, que miró la confusión
y el estilo de vida en el que vivíamos, y dice la Biblia que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La opción de Dios es la mejor seguridad que nos puede dar a nosotros el conocimiento de la palabra de Dios. La opción de Dios es preciosa. La opción de Dios es segura. No hay nada más seguro que creer en nuestro Señor y Salvador Jesús, el Cristo al que servimos y adoramos, y al que le damos toda la gloria y toda la honra en esta preciosa mañana. ¿Cuántos dicen? Amén. Que así sea. Todos pecaron. El mundo quedó completamente confundido. Y el hombre, al querer establecer un orden mundial, es querer regresar a los principios de Génesis 10 y querer establecer nuevamente las causas por las que Dios los confundió. ¿Me escuchó bien? Esto es muy importante. El hombre está tratando de establecer los principios y buscando la forma de establecer nuevamente algo que precisamente fue lo que trajo las causas, o pudiéramos decir, lo que originó la confusión. Y desde ese momento vemos que la confusión llegó, se estableció, hasta que apareció aquel que venía a sacarnos del mundo de la confusión. Querer establecer nuevamente esto es querer establecer las causas nuevamente por las que Dios trajo la confusión al mundo, y eso es querer ir en contra de Dios. Y nosotros no queremos ir en contra de Dios. Yo creo que ninguno de ustedes, ni ninguno de mis hermanos que nos están oyendo, tienen la intención de ir en contra de Dios. Por eso estamos aquí, por eso estamos buscando la verdad, por eso estamos esforzándonos para encontrar a Cristo. Si queremos regresar a las causas, vemos que Dios los confundió con la intención de que se sintieran desorientados. Dios fue muy sabio en confundir las lenguas. La razón por la que Dios los confundió, nuevamente se lo repito, para que se sintieran desorientados, para que se sintieran solos, para que se sintieran confundidos. Y cuando el hombre está en esta situación, cuando el hombre está en este estado de ánimo en su vida, vemos que entonces es la única forma en la que muchos reaccionan y comienzan a buscarlo a Él. Quiere decir entonces que la confusión y la forma en que se desorientó el hombre tenían como fin de que llegara un remedio que pudiera curar la confusión, que pudiera darle al hombre orientación, que pudiera mostrarle al hombre un camino, un escape, una salida, un salvavidas, una esperanza que se necesitaba. Fue necesario que todo esto sucediera para que comenzara Dios a tratar con el hombre. Dios fue muy sabio y dijo: estoy en contra de ese sistema, pero voy a confundirlos, voy a desorientarlos, y a la vez voy a mostrarles la solución. Voy a mostrarles el camino. Voy a darles la salida. Porque entre más y más como esté el hombre en la tierra, más confundido, más desorientado, creo que tiene la opción más profunda de poder buscar a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede?
que muchas de las veces viene a resultar un poco contraproducente. Entre más confuso está el mundo, entre más desorientado está el mundo, como que el hombre busca menos a Dios y quiere confiar más en sus propias capacidades y en sus propias habilidades. Pero sin embargo, cuando Dios confunde al mundo, óigame bien, Dios está expandiendo las posibilidades y las opciones. Increíble. Increíble, pero hace Dios esto para que en medio de tanta confusión surja alguien que pueda decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para que en medio de todo esto surja alguien que diga: el que me sigue no andará confundido, no andará desorientado, no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Podemos entonces así fácilmente poder a describir y a poder entender Dios qué sabio fue para que todo esto pasara. Pero muchos todavía no lo han entendido. Muchos todavía no lo han entendido. Por eso es que cuando vemos la luz de Jesús, vemos que salen las tinieblas de nosotros, ya la confusión salió de nosotros, desaparece completamente de nosotros. ¿Por qué? Porque llega la verdad y la vida a nosotros. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad, no una verdad, sino la verdad y la vida, está diciendo es la opción más importante, es la decisión más gloriosa que tú puedes tomar: apegarte a la verdad, apegarte a la vida, apegarte a Cristo y comenzar a caminar con Él. Y el día que lo hagas, tú vas a ver la confusión para abajo. No te vas a sentir desorientado. No vas a entender hacia dónde vas, sino antes al contrario, vas a poder ver claramente el premio de la soberana vocación en Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Surge la esperanza, surge la vida, surge todo lo que nuestra alma necesitaba, y ahora nos sentimos verdaderamente completos, seguros, establecidos y confirmados en Dios. Es el mensaje más precioso que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Surge alguien que dice: el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque llegó la verdad, y la verdad, dice, nos hace completamente ¿qué? Libres. La verdad nos hizo libres. Libres completamente del pecado, de la confusión, de la falta de seguridad, de la falta de confianza. Y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es la mejor seguridad que tenemos. Es lo mejor que nos ha sucedido. Es lo mejor que nos ha pasado. Por eso es que ahora ya las tinieblas no son parte de aquellos que aman y sirven a Dios. Las tinieblas ya no pertenecen. Nosotros somos hijos de luz. La luz de Dios está en nosotros. Y Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Escuche bien, ustedes son la luz del mundo. En el libro de Mateo capítulo 4, vayan ustedes conmigo al versículo 16 y versículo 17. El pueblo asentado en tinieblas, pudiéramos decir, el mundo asentado en tinieblas, ¿qué fue lo que vio? No una luz, sino vio gran luz. Es una luz que sobrepasa la luz del sol. Es una luz que no tiene nada que ver con las cosas que vemos y tocamos. Es la luz de Dios. El pueblo que estaba confundido, desorientado,
en tinieblas, en oscuridad, que no sabía dónde ir, que no sabía dónde caminar, que no sabía cuál era la verdad. Decía, pues ¿quién tiene la verdad? Dicen que aquel tiene la verdad, aquel no. Pero cuando viene la verdad a nosotros, entonces viene la gran luz a nosotros, y a los que estaban sentados en región de sombra y de muerte, luz les esclareció. ¿Cómo la ve desde ahí? Gloria a Dios. Y desde entonces, versículo 17, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¡Qué regalo tan precioso! El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y esta luz, dice la Biblia, es el que resplandeció en nuestros corazones. Segunda de Corintios 4:6, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús es el Salvador. Gloria a Dios. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra fortaleza. Él es nuestro príncipe, nuestro rey. Él es nuestro gran Dios y Salvador. Pónganse de pie en esta mañana preciosa y démosle gracias a Dios por un día más. Vamos a tomarnos un tiempo de devoción y decirle: Señor, te damos gracias. Quizás a través de un canto de adoración, ustedes ahí van a adorar a Jesús, pero lo van a hacer como nunca lo han hecho. Como nunca lo han hecho. Hoy es un nuevo día, es una nueva oportunidad para poder darle gracias a Él y de poder levantar nuestras manos y de agradecerle y de tener un corazón grande de agradecimiento por su salvación, porque la salvación es el regalo más precioso que hemos recibido. ¿Cuántos pueden entender esto y decir: sí, Señor, la salvación es el regalo más grande que le has dado a tu iglesia, que le has dado a tus hijos? La salvación es el regalo más grande que le has dado a este mundo.